Partamos de la noción de que el ser humano es un ser gregario, ergo no puede subsistir de forma totalmente independiente. Por más que tratamos de creernos esta lógica de lo que nos vende Hollywood, Bear Grylls y que una persona puede sobrevivir completamente en el vacío, no es necesariamente cierto. Hay tres argumentos filosófico-históricos, entre los cuales se encuentran desde el argumento de Aristóteles, el de Platón, más adelante Santo Tomás, donde jugando un poco con esta noción, eh, parte de la lógica de que el ser humano requiere de otros seres humanos para poder sobrevivir, sino por otro motivo, por el solo hecho de que el ser requiere, hasta anatómicamente, de socializar constantemente. Si asumimos esa parte y que finalmente la sociedad como un conjunto está compuesta de varios individuos, entonces podremos decir que la sociedad no puede ser sin el individuo más de lo que el individuo puede ser sin la sociedad. En ese sentido le llamamos factores indisolubles, que en cada momento de la vida cotidiana se entrelazan y se complementan. Así, a su vez, la sociedad es una extensión de la individualidad, como la individualidad es un reflejo de la sociedad en la que finalmente se establece o se vive, se interactúa. El objetivo general de esta sesión en particular es analizar y discutir diferentes aspectos sobre las sociedades, el individuo y su proceso de socialización. Entre distintos factores de que influyen para crear un individuo apto para una sociedad y finalmente lo que son los factores que influyen en que una persona no pueda adaptarse a una sociedad. Partamos de la noción de sociedad e individuo o individuo y sociedad. La sociedad en términos generales es una colección, no conjunto, es una colección de individuos que interactúan entre sí. Expreso esto porque en la lámina aparece conjunto, sin embargo la palabra correcta es colección, porque la colección es más aleatoria. Hay personas que a lo mejor no quieren pertenecer a una comunidad, pero de todas maneras pertenecen a ella, que comparten ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para así alcanzar metas comunes, aunque no sean metas que volitivamente se hayan planteado. Es decir, están buscando las mismas metas, como todos buscamos tener un auto, tener una casa, tener un empleo, tener bienes, cosas, encontrar el amor, tener familia. Buscamos las mismas cosas, solo las buscamos de forma distinta, pero al hacerlo nos convertimos en un engrane más de una maquinaria sumamente compleja que es nuestra sociedad. El individuo, por su parte, es un ser capaz, o al menos en potestad, de tener raciocinio o razón, pensamientos e ideas diferentes y una forma individual única de expresar lo que él se refleja en la sociedad y lo que la sociedad refleja en él. La sociedad como tal tiene distintos procesos de socialización. Empiezan desde el momento en el que nacemos. Desde que nacemos, los padres se acercan o no a los hijos. Vamos a pensar que sí se acercan. Y les enseñan realmente trazos de su cultura. Estos trazos empiezan con el lenguaje, el cómo llamar a las cosas por un nombre, el darnos a conocer. El simple gesto de gritar, reír, sonreír, darse un abrazo, darse un beso, decir te quiero, no decir nada, todos son rasgos culturales que expresan, por una parte, el tipo de comunidad donde se vive, lo que la gente comparte como cultura, pero al mismo tiempo expresan las individualidades de ese núcleo familiar. Desde niños empezamos este proceso que se sigue con la ampliación de la familia o con la familia extendida. Estas familias extendidas, por supuesto, comprenden tíos, abuelos, primos, parientes, amigos, etcétera. Y junto con esto empieza el proceso de escolarización. La escuela es el gran socializador. Eh, Voy a plantearlo de forma un poco cínica, pero la escuela en México tiene poco propósito de generar liderazgos, de generar mentes libres para creer y para hacer lo que ellos puedan o quieran con sus vidas. La realidad de las cosas es que la educación en México es el equivalente a un martillo golpeando clavos muy pequeños que serían los alumnos dentro de una escuela. Las escuelas a menudo se equiparan con el modelo de que tienen las prisiones. Hay subordinación, hay una restricción física de movilidad y hay una restricción de horario. En promedio, un estudiante en primaria al menos pasa 7 horas sentado en cualquier día de jornada educativa normal de 8 a 9 horas. Entonces, basada en esa lógica, estamos hablando que la socialización que recibe un individuo dentro de la escuela es un tipo de socialización que acaba aplastando de
alguna forma al individuo, que lo acaba conformando a determinados patrones de conducta, como son cumplir con un horario, cumplir con objetivos, pero no crearlos y no inventar algo distinto. Si sigues este proceso lógico, la idea es que cuando llegues a una altura como de bachillerato, después de 12 años de estar en un esquema educativo, empieza un proceso de rebeldía que coincide con cambios hormonales y físicos que por supuesto arrojan el gran problema que tiene el bachillerato en México, un abandono escolar total, volviendo al paradigma. Lo que se busca con educar es, se supone, preparar para la vida, pero la educación tiene tantos objetivos múltiples en el medio que se pierden. Entonces, en este término, la educación lo que busca es, finalmente, socializar, que aprendamos a convivir con otras personas, idealmente trabajar en equipo, idealmente conocernos entre nosotros y que dentro de esa comunidad haya un desarrollo, un cariño, un afecto de unos por otros y la idea de jalar todos juntos. Lo irónico es que las escuelas, sobre todo en México, pretenden más bien atomizar o sin querer acaban atomizando y entonces crean diferencias muy grandes, sobre todo socioeconómicas. La diferencia entre quien puede pagarse una escuela o a quien le pueden pagar una escuela de paga, de nombre, de renombre, que le abre determinadas puertas, una élite, otras que no lo son tanto, pero a lo mejor tienen puertas y estamentos académicos, y otras que finalmente no lo son y son solo trámite. La idea siendo que se fomenta la diferencia entre individuos y se fomenta, sin decirse como tal, un sistema de castas en el que unos tienen mayores prebendas que otros a partir de dónde estudiaron, de qué familia vienen, etc. Yendo más allá, los procesos de socialización nacen con la concepción misma del nacimiento de cada ser humano, siguen durante toda la vida y se vuelven solamente más complejos. Los procesos de socialización más importantes que vamos a realizar tienen que ver con una estrecha relación con el éxito que vayamos a tener dentro de la sociedad. Es decir, las personas más socializadas tendrán un mucho mayor éxito que las personas menos socializadas. Esa es la lógica dentro de una sociedad. Los agentes sociales son muchos y tiene que ver con desde las influencias de los medios masivos de comunicación, llámese televisión, radio, internet, TV satelital, radio satelital, películas. Todas estas generan finalmente expectativas de lo que se pretende ser. Generan un abanico, un caleidoscopio de opciones de lo que podría ser tu vida, de los cuales tú recuperas trozos de aquí y de allá y te inventas tus perspectivas de la vida. Es decir, nosotros somos finalmente el reflejo de la comunidad, de la sociedad que nosotros habitamos. Nos robamos esas partes para integrar nuestra lógica de lo que nosotros queremos para nuestra vida y por lo tanto estamos socializados. Las instituciones primarias como la escuela y como la familia tienen límites hasta dónde pueden llegar. La escuela y la familia sirven mucho para moralizar y para poner el límite vertical, es decir, qué tanto puede una persona expandirse en general. Establecen un horizonte, es decir, un marco horizontal de referencia, y este marco horizontal de referencia es cómo relacionarnos con personas iguales a nosotros, pero establecen un tope, este clasismo al que me estaba refiriendo hace un instante. Las instituciones secundarias, como finalmente las de fe, amigos, asociaciones, medios de comunicación, etc., todos los efectos externos, finalmente tratan de romper con ese límite vertical y ampliar ese límite horizontal, haciendo finalmente de quien pueda adoptar las herramientas necesarias para socializar una persona más socializada en términos de una comunidad. Finalmente, terciarias. Las instituciones terciarias ocurren finalmente en el desarrollo de actividades profesionales o actividades remuneradas y tiene que ver con las interacciones que nosotros vamos a obtener en el empleo, en el trabajo. Notarás que los tres escenarios son completamente distintos. No eres tú tampoco la misma persona que actúa con su familia en el trabajo y en la escuela. Somos personas completamente distintas. A esto le llamamos roles. Nosotros asumimos roles o máscaras o finalmente papeles que jugar cuando nos encontramos en determinado grupo social. En una misma sociedad un individuo es capaz de tener o de ostentar una decena de roles
y ser personas quizá no muy distintas en su centro, no podemos ser distintos de quienes somos, pero sí de tener pequeños cambios o ajustes que nos hacen adaptarnos al grupo con el que estamos interactuando. Y así te encuentras que el tipo que es muy callado en la escuela es el alma de la fiesta en casa, es el trabajador a lo mejor tremendamente eficiente pero no muy participativo, o completamente opuesto, el alma de la fiesta en el trabajo, un buen estudiante en la escuela y una persona sumamente callada en su casa. Todos estos dependen de múltiples factores, finalmente tienen que ver con desarrollos andragógicos, etc. Y lo que es importante analizar en este caso es, simple y sencillamente, que esta sociedad nos hace ser, nos convierte en, y no podríamos existir sin un esquema de sociedad. Como individuo nosotros encontramos o nos encontramos en una búsqueda constante de esta identidad. Nos estamos reinventando todo el tiempo. Este rasgo personal propone un proceso de diferenciación que hace que nosotros obtengamos nuestra identidad a partir de lo que encontramos como nuestra comunidad, y al mismo tiempo diferencia dos factores interesantes: el estatus y el rol. El estatus finalmente viene del capital simbólico que nosotros manejamos. El capital simbólico es muy amplio. Tú puedes ver una persona de traje y pensar o asumir que es una persona exitosa. Eso no necesariamente es cierto. Puedes ver una persona en un auto deportivo y asumir que esa es una persona exitosa. Podrías ver una persona en una gran oficina y asumir que esa es una persona exitosa. El éxito o el fracaso se mide en función de cómo venda su imagen la persona individual dentro de esta sociedad. Es una cuestión netamente de percepción. A esto le llamamos capital simbólico. Pero el capital simbólico no se restringe sobre lo que podría ser, vamos a llamarlo, las cosas materiales que podemos enseñar. El capital simbólico también es el que tenga la esposa más guapa o el esposo más guapo, el que tenga los hijos más bonitos y más académicamente sobresalientes, el que vive en una mejor zona, ok, sigue siendo material, el que tenga más grados académicos o más conocimientos, el que conozca más personas, el que esté mejor relacionado en, etcétera, etcétera. A todo esto le denominamos estatus. Y nosotros creemos en este estatus y lo respetamos. Hay un tipo de respeto por la gente que pretende o que actúa con determinada autoridad, y es una autoridad que se impone con nosotros y crea relaciones que se denominan estamentarias. Es un ya no sé ni por qué, pero esta persona merece un mayor reconocimiento, un mejor trato, una mayor consideración porque es. Estas personas pueden heredar este estatus a sus hijos y a su vez extenderlo a sus amigos, colegas, etcétera, quien gusten. Estos estatus se respetan como relaciones verticales dentro de lo que podremos llamar es la pirámide social, que es una pirámide social porque mientras más arriba vas en la pirámide son menos las personas y mientras más abajo vas son más las personas. Vivimos en una comunidad, en sociedades que son todas las sociedades del siglo XX y XXI, sociedades profundamente marcadas por la desigualdad, y en ese sentido el estatus entra perfecto. Las desigualdades hacen que las sociedades finalmente caminen o se muevan o simplemente sean. Es lo que son. Y nosotros entendemos, asumimos y replicamos este estatus, estas relaciones de capital simbólico y esta idea de que unos son diferentes de otros. Al mismo tiempo nosotros dentro de la sociedad, más allá del estatus, tenemos distintos roles dentro de la sociedad por múltiples factores. Notarás que en los grupos siempre hay un comediante, siempre hay alguien que es chistoso, hay alguien que es muy serio, hay alguien que se toma muy a pecho las cosas, hay alguien que no pierde el dedo del renglón ni de lo que se tiene que hacer, hay alguien que todo lo hace mal, hay alguien que se equivoca, hay alguien que no le importa. Hay roles que ya están hasta preestablecidos para los grupos y de acuerdo al número de integrantes de un grupo, de la colección de individuos que integra el grupo. Esto finalmente es lo que hace que las comunidades existan. Hay dinámicas individuales que se vuelven dinámicas grupales y estas dinámicas grupales a su vez se vuelven las sociedades que tenemos. Hay mínimos ajustes, mínimos cambios de una comunidad a otra y esto tiene que ver con la cultura. La cultura como un conjunto de utensilios, prácticas, creencias, todo lo que diferencia a un grupo humano de otro.
Estos cambios de cultura hacen que también se creen instituciones, formas de ver la vida, formas de realizar las metas o de plantearnos metas, de plantearnos la alegría, la tristeza, la felicidad, nuestras relaciones interpersonales. Todo este marasmo gigantesco finalmente de relaciones que entra en lo que es una sociedad. Por eso desmenuzarlo es complejo, por eso entenderlo es complejo y requiere de múltiples factores de análisis y de múltiples ópticas desde distintos ángulos para entenderse. Finalmente, Durkheim es probablemente el padre de lo que sería la lógica del individuo y sociedad. Para Durkheim, los fines que pueden ser morales en las relaciones interpersonales lo son, pero al mismo tiempo los individuos existen en las sociedades para cumplir un fin moral que tienen como objeto dentro de su sociedad. Solo se es ser moral en la medida en que se es un ser social. Esta es la parte interesante. La culpa, el arrepentimiento, dos espectros muy distintos del mismo sentimiento. Todos tenemos esta sensación de hacer lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero solamente ocurre dentro de la sociedad. Y para que esto ocurra, nosotros estamos predispuestos por una cultura que nos invade para todos lados y que es portátil y nos la llevamos a donde quiera que vayamos. Tratemos de aterrizar la idea. Juan Pérez, mexicano, nace en México y nace influenciado por esta cultura. Es una persona que creció y nació en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Antes de cumplir 10 años se sabía los silbidos para decir, ahí viene la policía, enciérrense en sus casas porque hay balacera. Tiene ciertos códigos de honor, ciertos códigos de conducta. Entendió que era bueno ayudar al barrio, pero era malo traicionar al barrio. Es decir, aprendió una determinada cantidad de conceptos de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Al mismo tiempo, tiene roles y como, vamos a llamarle, empleado de su mamá en una tienda, tiene un rol y comprende su rol y sabe hasta dónde puede y no puede llegar. Saliendo de ahí, cuando es novio de Catalina, es novio y por lo tanto asume otro rol. Y cuando está con la barriada bebiéndose una caguama, es otro personaje completamente distinto. Al mismo tiempo respeta y entiende y asume los estatus, es decir, el que tiene el local más grande dentro del barrio es probablemente el que ostente el mayor estatus. Y así nos vamos hasta Pedrito, el que se dedica a barrer. Todo esto, esta complejidad se va haciendo más compleja y más compleja cuando este mexicano decide irse al otro lado y se va a vivir a Estados Unidos. Y cuando semanas después o meses después de estar en Estados Unidos logra conseguir un lugar para vivir, lo primero que hace es poner un altar de la Virgen de Guadalupe o de la Santísima Muerte o lo que quiera que vaya a poner. Al final se llevó su cultura con él, se llevó ciertas reglas con él y las va a reproducir. Se las va a enseñar a sus hijos y sus hijos van a tomar parte de esas reglas, se van a meter a una escuela y van a tratar de reproducirlas. Y a lo largo de todo su periodo de escuela van a asumir otras tantas reglas que son sociales, que vienen dentro del esquema educativo. Cuando crezcan y cuando estén totalmente graduados van a traer otro esquema de pensamiento, pero sin dejar atrás las ideas originales del padre que finalmente formó parte de su vida. Por eso al final tú y yo y todos estamos condenados a ser un poquito lo que nuestros padres eran. Durkheim planteaba que al final esa lógica que nosotros tenemos, esos valores que nosotros asumimos, se complementan con nuestra propia vida, nuestras propias experiencias, nuestros errores, lo que finalmente nos hizo ser. Al acabar de juntar todo esto, creamos un patrón y un esquema de una persona, un individuo en una sociedad. Este individuo entonces transitará verticalmente porque podrá ascender el estatus social, podrá trascender su condición de pobre o de rico. Un mal manejo y un hijo rico puede convertirse en un hijo de clase media o en un hijo pobre, y viceversa, un pobre podría llegar a la clase más alta, que depende buenas decisiones, un golpe de suerte, muchos factores. Tenemos una verticalidad en la comunidad. Esta verticalidad funciona a partir de cuestiones estamentarias, ciertamente, también de cuestiones académicas, también de capital simbólico. Cualquier cosa puede llevarte arriba o abajo. Horizontalmente nos moveremos compartiendo con gente en nuestro mismo nivel. Tanto que no te sorprenda que de repente haces un viaje, te vas a Acapulco, al hotel que tú puedes pagar y te encuentras con alguien que conoces. ¿Qué pequeño es el mundo? No. Están en la misma condición estatutaria, es el mismo estatus
y por lo tanto se van a encontrar, porque es solamente lógico. Durkheim cree al final que nosotros moralmente existimos a partir de esta sociedad, que esta sociedad nos marca y nos pone límites. El libro de Durkheim se llama El suicidio, y el libro de Durkheim lo que aborda es cómo nosotros acabamos a lo largo del tiempo asumiendo tanto los valores de la comunidad que nosotros hacemos o actuamos como creemos que la sociedad requiere que nosotros actuemos. A esto Durkheim le denominó el hecho social. El hecho social es interesante porque es una condición que Durkheim entiende como que nos invita a actuar aunque nadie nos lo ha pedido. Durkheim en particular mostraba que había una tasa de suicidios interesante en Francia a principios del siglo XX. Esto es el momento en el que colapsa la bolsa de valores y hay en términos generales, una situación económica lamentable para el mundo entero. Hombres, sobre todo, en sus 40 sintieron que el peso era demasiado, sintieron que no valían en la comunidad demasiado y finalmente se quitaron la vida. La lógica que encontró Durkheim es que estos sacrificios, estos suicidios, eran porque la gente sintió una especie de culpa, una especie de remordimiento o simple y sencillamente la presión de no ser lo que la sociedad requería que ellos fueran. Transportémonos al siglo XXI y esto no deja de ser un factor que existe para nosotros. Voy a pensar en un ejemplo muy obvio. En el caso de las mujeres, los hombres no tanto, es una vara distinta con la que se nos mide, pero en el caso de las mujeres, una mujer llega a los 28, 27 años y empieza a sonar el reloj biológico. Aunque nadie te lo diga, aunque nadie lo insinúe, aunque tu familia entera no te lo diga, la chica por sí misma, sin escuchar ningún tipo de crítica o queja ni nada, solita se va a empezar a presionar porque tiene que empezar a pensar en su futuro, en casarse, en tener una familia, en ser mamá, por lo menos. Y empieza una formación de planes y de planes alternativos. Este reloj biológico es un mito hasta cierto punto. Una persona tomando ácido fólico desde los 25 años podría engendrar a los 38 o 40 sin mayor problema. Entonces, ¿por qué esta idea? Otra vez, es lo que Durkheim llamaría el hecho social. Un hombre que no ha logrado construir una casa a los, vamos a pensar, 40, ya es un fracaso. Entonces, ¿qué se requiere de él? El criminal que es arrestado, nadie le increpó nada, ya fue arrestado, ya terminó en la cárcel, y esta persona siente una tremenda culpa, una tremenda necesidad de desaparecer. Todas estas culpas, todas estas sensaciones que pueden ocurrir como el espectro totalmente negativo o el espectro opuesto totalmente positivo, Durkheim las llamó el hecho social. Es lo que tú asumes que la sociedad te requiere. Y esto es como concluye Durkheim su moralidad del individuo y sociedad. En sentido muy holístico, nosotros somos parte de esta sociedad, ya sea que lo hayamos decidido o no. Formamos parte de esta sociedad y esta sociedad forma parte de nosotros. Somos un reflejo de la sociedad en la que nos toca vivir. Y esta sociedad llega a influir tanto en tu forma de tomar decisiones, de asumir actitudes, de inventarte, de ese proceso de reproducción, que eres capaz incluso de hacer cosas a favor de la sociedad porque crees que tu sociedad te lo está pidiendo. Creo que una forma simple de llamarle al hecho social de Durkheim podría ser el qué dirán, cuando el qué dirán es demasiado pesado y aplasta al individuo. Entonces, hay sociedades que son como una moledora de carne, donde individuos entran por un extremo y salen hechos puré. Hay otras sociedades que no lo son tanto, pero en términos generales todo depende del factor de socialización que exista entre individuos y finalmente la lógica y la cohesión que encuentran estos individuos de que pertenecen a una sociedad, no son ni pueden existir en un vacío, requieren de otros individuos y requieren de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, de esa sinergia vendrá la forma más positiva de funcionar.